Muy buenas Naturlovers, ¿qué tal estáis? Soy Marta Marsé, naturópata, nutricionista y comunicadora y la encargada de hablaros en este canal de salud y suplementos naturales. Cuando practicamos ejercicio físico es normal querer resultados rápidos y notar los efectos de la práctica en nuestro cuerpo. Es por ello que los suplementos deportivos son ampliamente utilizados. Pero cabe decir que muchos de ellos no tienen efectividad probada y que es necesario conocerlos bien para saber cuáles nos pueden ser útiles. Hoy hablaremos de suplementos para deportistas. Revisaremos cuáles son efectivos y necesarios realmente y os daré algunos consejos para optimizar vuestra práctica deportiva. Y si quieres estar al día de todos los vídeos que colgamos cada semana, suscríbete y dale a la campanita. Nuestra misión con este canal es promover la salud y el bienestar de todos vosotros. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que practicar actividad física se tiene que poner como prioridad dentro de nuestras rutinas diarias, ya que es indispensable para gozar de un buen estado de salud. Nuestro cuerpito está diseñado para moverse, trepar, cargar peso, correr y mantenerse activo, por lo que el sedentarismo es un veneno tan perjudicial como la comida ultraprocesada o el alcohol. Las recomendaciones oficiales nos indican que necesitamos mínimo 150 minutos semanales en adultos de actividad física para mantener nuestro estado de salud. Mi recomendación es que combines actividades más tipo cardio, como bailar, correr, nadar, con el entrenamiento de fuerza y que intentes mantenerte activo o activa durante el día. Busca tus huecos en la agenda y forma de motivarte para que la actividad física sea parte de tu vida y tu cuerpo y tu salud te lo agradecerán. Lo primero que hay que recalcar es que para un nivel de actividad física de este tipo no hace falta ningún tipo de suplemento. Una alimentación adecuada es lo único necesario para desenvolverse con una actividad física normal. No existen atajos en lo que ganancia de músculo y pérdida de grasa se refiere. Por mucho que nos quieran vender suplementos miraculosos, todo depende de nuestra constancia en el entrenamiento y de una buena alimentación. Lo que sí que es cierto es que si nuestra práctica deportiva va aumentando en volumen, intensidad y duración, hay ciertos suplementos que han probado su efectividad para ayudarnos a mejorar la efectividad de los entrenamientos. Repito que no sustituyen para nada una buena planificación del entrenamiento ni de la nutrición, pero son útiles para optimizar los resultados. El grado de recomendación más alto en relación a los suplementos deportivos es el A. Y aquí encontramos la creatina. Este suplemento es útil porque mejora el rendimiento durante ejercicios intermitentes de alta intensidad o HIIT, y también es útil en la optimización de la fuerza máxima, ya que retrasa el comienzo de la fatiga y facilita la recuperación del glucógeno muscular. Lo ideal es calcular tus necesidades a nivel individual, pero se sitúan entre 3 y 5 gramos diarios, y los estudios indican que es más óptimo tomarla post-entreno, aunque no hay una diferencia sustancial. Si la vas a tomar, elige siempre creatina monohidrato como esta de Bonusan. El segundo suplemento bien conocido para aumentar la formación de masa muscular gracias al ejercicio son las proteínas. Si practicamos ejercicio de forma intensa, es interesante revisar que estemos consumiendo las proteínas adecuadas. Lo ideal será que si practicamos ejercicio más de 5 veces por semana, nuestro consumo sea entre 1,5 y 2 gramos de proteínas por kilo de peso al día, lo que podemos conseguir perfectamente con una alimentación equilibrada, sea omnívora o veggie. Aún así, podemos ayudarnos de un suplemento proteico para facilitar el llegar a estas necesidades. El perfil de aminoácidos es importante y es necesario que estén todos los aminoácidos esenciales y especialmente la leucina y la arginina. Los más conocidos son de suero de leche o whey, pero en mi caso os recomiendo siempre un suplemento de proteínas vegetales como el de cáñamo de Naturitas, que puedes añadir a tus batidos, porridge o yogures. Los carbohidratos, aunque últimamente tienen un poco de mala fama, son indispensables para la práctica deportiva. Los carbohidratos actúan activando la vía metabólica mTOR, que es justamente la encargada de iniciar la formación de músculo, entre muchas otras funciones. La gran mayoría de veces su ingesta se cubre muy fácilmente con alimentos, pero en determinadas ocasiones, como en carreras o entrenos largos, son necesarios los suplementos. Por este motivo, los geles y suplementos de carbohidratos tienen también un grado de recomendación A.
Lo ideal es que puedas planificar su toma con un o una nutricionista especializada, ya que varía según la duración y tipo de ejercicio. La próxima semana seguimos abordando la relación entre suplementación y deporte. No te lo pierdas y recuerda que lo más importante es poner actividad física en tu vida. Recordaros como siempre que si tomáis medicación o tenéis alguna patología, siempre preguntéis a vuestro médico de cabecera, médico especialista o profesional de la salud. Y si tienes alguna duda o sugerencia, escríbenos en los comentarios. Y aparte de darle me gusta al vídeo, suscribirte y campanita, entra en naturitas.es para ver la mayor oferta online de productos y terapias naturales a los mejores precios. Nos vemos próximamente por este canal para compartir más información sobre salud y bienestar. ¡Hasta pronto!